Bueno, algunos dicen que estamos entrando en una recesión, otros dicen que esto es algo temporario. Es una suerte como de montaña rusa, ¿viste? Vamos a ver cómo fue esta montaña rusa en los últimos años con respecto al nivel de crecimiento. Estamos en un punto de inflexión, ¿no? Los primeros años, obviamente, para arriba, ahora vamos a tratar de ubicar. La montaña rusa, vos viste que se toma su tiempo. Sí, no o sea, a mí no me gustan, no me gusta para nada. Pero vamos a ver entonces cómo fue los primeros, digamos, el crecimiento fue muy fuerte. Ahí lo tenemos, ¿no? Los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner hasta el 2007, un crecimiento sostenido. Después siguió subiendo la economía, 2007, y ahí en el 2008 vino la crisis del campo, vino la crisis internacional y hubo una recesión no registrada por el INDEC, porque todos sabemos que dibuja los números, pero sí admitida por todos los operadores económicos. Después, en el 2008, siguió un poco una caída, pero empezó una recuperación muy importante. En el 2009, hacia fin del 2009, ya la economía se había recuperado en los niveles preexistentes. Siguió creciendo hasta el 2010. Siguió creciendo aún más y fuerte hasta el 2011 y a partir de ahí, bueno, empezó con una caída. No es una caída espectacular, pero sí hay datos de que, sobre todo en el segundo trimestre, en los meses de abril, mayo y junio, hubo una desaceleración en muchos sectores que dinamizan la economía. Automotores, todo lo que tiene que ver con la construcción, la obra pública, y que también el salario tuvo una caída porque hubo un desfasaje entre el aumento de los precios y el momento de aumento paritario. La pregunta es qué pasa a partir de ahí, ¿no? Si, que sería en este momento, mediados del 2012. Porque todos decían que el segundo semestre del año iba a ser más complejo que el primero. Claro, y lo fue. ¿Qué va a pasar con el tercero o con el cuarto? ¿Sigue para abajo y entraremos en recesión o se puede evitar precisamente caer en una menor actividad económica? Y ese es el tema que vamos a tratar aquí en A Dos Voces, con todas las opiniones, todos los sectores. Ernesto Critz, ¿cómo definiría el momento económico que vive la gente, que vive el país? Que vive la gente y que vive el país pueden ser dos cosas distintas. A ver, hay signos de muy fuerte desaceleración del nivel de actividad, en algunos casos de caída del nivel de actividad. Eso ha pasado incluso con los datos del INDEC en la construcción, pasa en la industria, pasa en algunos otros sectores. Por el otro lado, hay una caída significativa, yo diría muy importante, en uno de los componentes cruciales del crecimiento, que es la inversión. Hay una disminución muy significativa. El consumo en algunos casos puede haber disminuido, pero yo diría que es lo que ha sostenido hasta ahora el nivel de actividad. Mi impresión es que en el segundo trimestre hay una disminución en el nivel de actividad. ¿Qué es lo que va a pasar en el tercero y el cuarto? Es decir, en el segundo semestre. Yo creo que eso depende de dos cosas. Por una parte, claramente de la situación internacional, a la cual yo no le asigno la responsabilidad fundamental de lo que nos está pasando, pero ciertamente está influyendo. La desaceleración del crecimiento en Brasil, eso ciertamente nos ha afectado. La disminución del crecimiento en China puede afectarnos en general en los emergentes, pero están creciendo. Y no es que están creciendo poco. En el caso nuestro no estamos creciendo en el mejor de los casos. Es el último dato que tenemos del INDEC, del estimador. O sea que serían problemas domésticos, pero usted está influyendo más. Digamos, no exclusivamente, pero sí han estado influyendo de una manera muy significativa. Si nos comparamos con el resto de la región, yo me atrevería a pensar que deberíamos atribuirlo más a los problemas domésticos que a los internacionales. Silverstein, los empresarios argentinos, ¿cómo están tomando este momento? ¿Cómo calificarían a esta? ¿Hay una desaceleración? ¿Hay una caída? Sí, coincidimos, en lo personal coincido mucho con el diagnóstico que estaba diciendo. Sí hay una desaceleración, sí creemos que es pasajera. El tema de la situación externa creemos que es mucho más importante de lo que estaba diciendo aquí el caballero. ¿Por qué razón? Bueno,
En el cuadro que ustedes estaban mostrando se veía claramente la situación de la caída del nivel de actividad con el problema de Estados Unidos, y ahora este problema es mucho mayor, con lo cual tenemos que pensar que la caída va a existir, y va a existir a partir, por lo menos se pensaba que iba a partir del segundo semestre, y creo que se adelantó unos meses. Y la invasión y los mercados están buscando, los productores están buscando mercados donde colocar esos productos que no lo pueden hacer. Así que lo que nosotros creemos es que sí, lo que está faltando ahora es inversión. El crecimiento del país va a venir a través de la inversión en el mercado externo, el mercado externo, la demanda sigue alta, y hay que dar cuenta a través de eso y no a través de importaciones, porque eso nos va a traer problemas a futuro. Está Miguel Ponce de la Cámara de Importadores. ¿Las medidas de traba de importaciones generan un adicional freno en la actividad económica? Depende de los sectores. Yo diría que hoy por hoy, si uno habla de la media de lo que es el comercio exterior, en términos de impacto, podríamos tratar de decir que un 60% tiene que ver con el tema de mercado y en todo caso un 40% por las medidas. Aparentemente lo que está ocurriendo es que en el primer semestre, como bien lo decía Edgardo y vos al comienzo, ha habido claramente un impacto fuerte en términos de lo que es el comercio exterior administrado. Nosotros, si extrapoláramos lo ocurrido en este primer semestre, a fin de año tendríamos un superávit alrededor de 15.000 millones de dólares, que es bastante más que la pauta planteada por el propio gobierno nacional. Por lo tanto, la visión que nosotros tenemos y que empieza a producirse inclusive en nuestro vínculo con Brasil es que en este segundo semestre la situación debiera ser más fluida y debieran llegar en tiempo y forma el conjunto de insumos, bienes de capital, partes y piezas y repuestos que constituyen el 80% de la importación en la Argentina. Roberto Arévalo, la gente que está en el mundo de la construcción, las inmobiliarias, el gremio, los empresarios, los que invierten en pozos para construir, dicen que hay algo así como un parate, y el tema es, ¿a qué hay que atribuirlo si es así, si usted comparte esto? ¿Al dólar, a la situación económica internacional, a la situación económica nacional? Fundamentalmente hay que atribuirlo a estas medidas de restricción de la compra de dólares. Digamos, en lo internacional no tiene mucho que ver el tema, pero sí con respecto a las medidas, ¿no es cierto?, establecidas con respecto al dólar. La última ha sido, digamos, un poco la sentencia en todo este tema, tomada por el Banco Central de la República Argentina. Con lo cual ya viene habiendo evidentemente una caída. Los permisos de obra, sin ir más lejos, han caído un 68%. La actividad en la compraventa de... ¿Cuánto cayó? ¿La actividad? La actividad, sí. En este momento estamos calculando un 25%. Ahora, usted sabe que nosotros hemos recibido algunas consultas de gente amiga o no, o la gente que llama, que se comunica con los medios de comunicación, dice: yo quería comprar un departamento. Bueno, el gobierno ha especificado, se tienen que hacer las operaciones en pesos. Entonces, el dueño del departamento me sigue pidiendo el valor en dólares. Pero lo que pasa es que me hace la cuenta al dólar paralelo, porque al oficial ya no se puede hacer. Es decir, que una persona, vamos a suponer que tenía que comprar un departamento, para ser redondo, en $100.000, eran 500.000 pesos. Claro, en vez de 500.000 paga 600.000. Entonces dice, ¿de dónde saco yo los 100.000 pesos? Digamos, creo que lo que se está viviendo es eso, ¿no? Gente que dice, yo tengo los pesos, quiero hacer lo que me dice el gobierno, pero el dueño del departamento me está pidiendo a mí una plata que yo no tengo. Claro, eso es lo que está sucediendo. Los propietarios están en esa tesitura, inclusive en cuanto a nosotros, los corredores inmobiliarios, ¿qué están haciendo? En general, pidiendo que la operación se haga en dólares, porque ellos toda su vida ahorraron en dólares, compraron en dólares y no quieren descapitalizarse en cuanto a recibir pesos. Por eso lo convierten al dólar blue, al dólar paralelo, como quieran llamarlo, para tener de alguna forma un resguardo, que no lo tienen, porque con esos pesos en la mano no pueden hacer absolutamente, con un contexto inflacionario de un 25%. ¿Y entonces qué haces? No hay... Claro. Y entonces, precisamente, eso ha deteriorado el mercado del usado, en cuanto a que los propietarios, nosotros no podemos obligarlos al propietario a que venda en pesos lo que compró en dólares
con una unidad de moneda que hace 45 años. O sea que que impuesta, ¿no? Se puede especificar por decreto, por ley, como quiere el gobierno. ¿Cuándo fue distinto con control de cambios? Nunca. Es decir, por alguna razón las operaciones inmobiliarias, como quizás algunas otras, desde hace muchísimos años se pactan y se pagan en dólares. Es más, se pagan en dólares billete. El crédito hipotecario en Argentina prácticamente no existe, es menos del 2% del producto. Es decir, acá de lo que estamos hablando es de ahorro en dólares, que cuando se quiere vender, obviamente se quiere recuperar lo mismo, pero eso, digamos, es entendible desde el lado del comprador, claro, que diga, no, yo quiero pagar al tipo de cambio oficial. Le va a salir 30% menos. La verdad que no es tan entendible. La verdad que no es tan entendible, porque los costos de hacer un departamento, de hacer una propiedad, están en pesos. El problema es la alternativa de tu plata, no es que cuáles son los costos. Entonces estás hablando de inversión. Por supuesto. Entonces, además, de hecho, la construcción es parte sustancial de la inversión. Pero no es una actividad productiva. Si estamos hablando de actividad productiva, es parte de la inversión, es más de la mitad de la inversión. Estamos teniendo que el 25% es terreno, el 50% es mano de obra y otros insumos que están totalmente en pesos. Sí. Y el resto es utilidad. Sí. ¿Por qué tiene que estar en dólares? Porque si vos tenés tu plata... Si toda la economía se maneja, las empresas tienen sus contabilidades en pesos, ¿no? En todo caso, un inversor podría hacer su cuenta en metros cuadrados. Yo hago unos metros cuadrados, los vendo, tengo más metros cuadrados o me compro otra propiedad. No entiendo por qué, o sea, sí entiendo por qué una persona quiere ahorrar en dólares, pero no entiendo por qué desde la industria debe ser así. No debe ser así, no es necesario. Yo tengo una actividad, fabrico portafolios, y mis portafolios también tienen un costo en dólares porque el cuero es un insumo que generalmente se maneja con el dólar y el resto no. Yo vendo en pesos y vendo a 60, 90 días, ustedes venden de contado. No entiendo por qué no lo pueden Lo que pasa, hacer. si me permite, acá hay que hacer una diferenciación. Las obras en construcción, ¿no es cierto?, en este momento están vendiéndose, están volcándola a la especificación, están vendiendo en pesos. ¿Por qué? Porque los insumos se pagan en pesos, entonces eso da una alternativa, una facilidad como para poder comercializar la propiedad en pesos. Lo que pasa es que hay que separar la parte de la unidad usada. ¿Se da cuenta? Si la unidad nueva la vas a tener en pesos, a la unidad usada o lo va a arrastrar. De ninguna manera. Pero usted dice que la unidad nueva en este país no la quieren vender en dólares los dueños. No es que no la quieran vender en dólares, pero están adaptándose a las circunstancias, ¿no es cierto? En el contexto de una caída muy fuerte. De una caída muy fuerte. De los permisos. Sí, por supuesto. Estamos hablando de, creo que lo dije hace un momento, de un 68% menos de permisos de obra. Creo que Silverstein habló, ¿a qué te dedicás vos como empresario? Artículos de cuero, barro pinelo. Artículos de cuero, vendés a 60, 90 días. Así ¿Y qué haces con el tema de la inflación? ¿Cómo la pones en el precio o lo perdés eso? No, en general trato Porque, digamos, en definitiva, si vamos al fondo, todo esto tiene un origen inflacionario, que es lo que se actualiza y hace que la gente no quiera tener pesos, ¿no? No, el problema inflacionario no es grande, lo que yo tengo es una suba de costos de mano de obra, que la tengo pautada anualmente, que eso yo ya lo sé, y en los otros insumos en general lo que hago es con esos cheques que me pagan, voy y pago a mi proveedor y hago la cadena. O sea, no estoy sufriendo ninguna ¿Cuál es tu inflación. hipótesis de inflación? No trabajo con hipótesis de inflación. ¿No tenés una hipótesis de aumento de costos? Sobre costos. No. Bueno, ¿cuál es tu hipótesis de aumento de costos en el año? No tengo, eso me lo va a decir mi proveedor, pero no. O sea, lo que yo tengo es... ¿No prevés a 3 meses, 6 meses tu aumento de costos? Por supuesto que los preveo. Preveo lo que yo voy a tener que estar gastando básicamente de mano de obra. Pero eso yo lo tengo ya pautado al principio de año cuando te terminan las 25%. 25 y medio. Ya. Sí, 25 y medio es el aumento salarial. El tipo de cambio ha subido menos de la mitad. Sí, entonces... O sea, hay atraso cambiario. Y sí, entonces ¿por qué quieren vender en dólares? Precisamente... ¿Y si ustedes están pensando en dólares y tienen retraso cambiario? No entiendo. Bueno. ¿Vendés en pesos, ganás? El dinero
es cobarde, ¿ganás? por definición. Entonces lo que se 25%. necesita es generar situaciones de confianza. Acá lo que se está esperando, y el mercado está esperando, es una sensación de confianza, de que haya medidas que vayan en la dirección de la sensatez y que particularmente lo que tiene que ver con el comercio exterior, la brecha esta que existe entre el dólar blue y el dólar oficial se reduzca. Digo, yo me pongo en la piel de un empresario que tiene que pensar en costeo. ¿Bajando el paralelo o subiendo? No, yo creo que va a haber que acelerar la devaluación del oficial. Sin duda, hasta achicar la brecha. Con una brecha de un 7-8% se puede trabajar en el comercio exterior. Con una brecha del 30% es casi imposible. ¿Cómo costea usted el planteo de la reposición? O sea, la brecha también genera incertidumbre y menos actividad económica. Absolutamente. Mucha gente ante esa brecha prefiere frenar la operación desde ya. Sí, trae ruidos esa brecha, sin lugar a dudas. Trae ruido, pero eso sí tiene que ver con un contexto exterior, ¿no? O sea, de acumular además divisas, sin duda, de la necesidad de acumular divisas en este contexto sin duda. Y tener previsto que no voy a acumular en los próximos años en la medida que venía acumulando los años anteriores. Correctísimo, por eso yo hacía referencia de que si continuara esta tendencia actual de la administración del comercio exterior, estaríamos con un superávit cercano a 15.000 millones, que es superior al planteado. Por eso es pasajero. Así es. El tema, durante la crisis también tuvimos un superávit de la cuenta corriente enorme. Y el producto cayó más del 10%. Lo mismo ocurrió durante la recesión de 2008-2009. O sea, el gobierno, por supuesto, que necesita acumular divisas, ha perdido en los últimos 7 años 80.000 millones de dólares por la cuenta financiera, no por la cuenta de mercancías o la cuenta de servicios. El problema está originado ahí, ¿no es cierto? Está originado en la fuga de capitales. Correcto. Entonces, la fuga de capitales tiene mucho que ver con lo que está señalando. Absolutamente. Hay atrasos cambiarios, por supuesto, pero esencialmente se trata de la necesidad de generar una certidumbre que hoy me parece que es muy débil. Absolutamente. Y además, teniendo en cuenta el contexto internacional, se supone que el año que viene va a ser un año muy favorable en términos de lo externo. Si vamos a tener un 20% más de cosecha y además vamos a tener precio récord en el tema de la soja, debiéramos tomar medidas sensatas y transmitir una imagen de confianza, señales de confianza para no es correcto lo que dice el gobierno. El gobierno, Cristina dijo, se nos cae el mundo encima. Yo creo que esa es una lectura de lo ocurrido, de lo que está terminando de ocurrir, hasta que se ordene, ojalá se ordene, la zona euro. Ojalá se ordene. La suposición de que dure un año. Claro. ¿Por qué esa suposición? No, suponiendo que dure un año, en un año se va a recuperar. Puede durar 2, puede durar 6 meses, ojalá que dure menos. Es decir, hoy la situación internacional es muy mala en Europa, no es muy buena en los Estados Unidos, es un poco menos buena en los países emergentes, ¿no es cierto? Pero si uno recorre la región, Brasil por supuesto es un caso donde ha habido una caída significativa en el crecimiento, pero que se está recuperando. Está resolviendo. Pero uno recorre la región y el crecimiento es 5 o 6 veces superior al que ha tenido la Argentina en el primer semestre. Sin inflación. Sin inflación. La Argentina es uno de los 5 o 6 países en el mundo que tiene más de 20% de inflación. Y además sin generación de empleo. Cuando me hicieron la primera pregunta, me preguntaron cómo está el país o cómo está la gente. Es una división entre el país y la gente. Exactamente, y yo no contesté la segunda parte. Y me parece que este es el tema crucial que debemos afrontar en los próximos tiempos. Si hay un éxito que se le puede atribuir claramente al gobierno desde el 2003, o los dos gobiernos de los Kirchner en el 2003 en adelante, ha sido la generación de empleo. Todavía en el primer semestre del año pasado, una muestra de firmas líderes, un dato que conozco porque lo hago, ¿no es cierto? Muy importante, alrededor del 40% de las empresas preveía aumentar su dotación en el curso del año. ¿Saben cuánto ha sido en junio de este año? 2%. Prevén aumentar, 2% de las firmas líderes prevén aumentar de aquí al resto. O sea, hay un parate en el tema del empleo, claro, o hay pérdida de empleo. No, todavía no hay pérdida, salvo en algunos sectores. Hay un poco en la construcción, digamos, no creo todavía que sea tan significativo porque había mejorado. El gremio igual se está quejando, ¿no? Por supuesto que se está quejando, lo conozco muy bien y es un dato preocupante porque además la construcción anticipa de alguna manera lo que puede llegar a ocurrir. Sobre todo no es eso, lo que hay, yo diría, son básicamente dos cosas. Hay disminución de horas extras y las vacantes no se reponen. En el mes de junio la creación de empleo fue prácticamente cero. ¿Qué es lo que va a pasar en el segundo semestre?
todavía no es del todo claro. Mi impresión es que va a continuar más o menos así, pero este es el tema central desde el punto de vista de la gente. Con respecto a los salarios, también ha pasado algo, todavía no está terminado porque hay algunos convenios que no se han cerrado, pero los salarios este año no van a crecer más que los precios, a diferencia de lo que pasó el año pasado, donde el año pasado el salario real creció enorme, creció más del 7%. Si uno suma lo que creció el empleo más lo que creció el salario, la masa salarial, que es lo que sostiene el consumo, el año pasado creció más del 10% y ahora está creciendo 0%. Eso es lo que le pasa a la gente. En cuanto a las pymes, el crecimiento es un poquito mayor, al 2% de lo que usted estaba Estoy hablando de firmas líderes. Por eso. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas que representan el 75% del empleo de las empresas. Y además se empieza a ver algún tipo de impacto en algunas economías regionales. Por eso esperamos que mucho pueda... más que en el área absolutamente. Y por eso estamos esperando que se normalicen determinadas situaciones que tienen que ver con nuestra relación con nuestros socios comerciales para que no existan este tipo de medidas que han afectado al vino, a la fruta, al aceite, etcétera, que esto debiera resolverse porque en ese contexto ayudaría a precisamente estas señales que decimos de confianza que son tan imprescindibles. Son básicamente señales de confianza y de sensatez en la política macroeconómica. El gobierno instrumentó de noviembre hasta ahora una serie de controles cambiarios, ¿no? Sí. O sea que fue increyendo y cada vez fueron más y más importantes. ¿Se puede salir de este tiempo de control así indemne? O sea, decir, bueno, mañana tenemos muchos dólares, ¿liberamos todo o eso puede generar algún problema con el tipo de cambio, Nosotros suponemos que así como se está administrando el tema del comercio, que decíamos que de alguna manera tiene que ver con esto que estamos hablando, es imprescindible que el proceso de aceleramiento, del achicamiento de la brecha entre ambos dólares paralelos se haga de manera ordenada y que sea constante para achicar esta brecha que, como coincidíamos con él, afecta objetivamente al tema. ¿Puedo agregar algo? Sí. Lo que digo, estoy de acuerdo con vos, pero a mí me parece que el problema esencial no es el tipo de cambio, el problema esencial es la inflación. La inflación y la brecha. Porque, por supuesto, pero la brecha es respecto de la inflación. Con una inflación superior al 20%, hay un atraso cambiario creciente. Los salarios industriales medidos en dólares constantes, de poder adquisitivo constante, en los últimos 6 años aumentaron más del 50%. Y por eso perdemos competitividad internacional. Perdemos competitividad, por eso cuando Brasil devalúa el 30% nos vemos en problemas muy serios, ¿no es cierto? Nos sostuvimos porque el real estaba apreciado. Bueno, ahora eso no está pasando. Pero, insisto, no es tanto el tipo de cambio, me parece que el problema esencial es la inflación. Primero hay que reconocer que existe y segundo necesitamos una convergencia, necesitamos una coordinación de políticas y por supuesto un shock de confianza, ¿no es cierto?, para plantearnos la reducción de la inflación a un dígito en unos 3 años. Estoy de acuerdo con usted, por suerte estamos hablando de eso y no como en el mundo se está hablando de la deflación, es decir, de cuando la gente no puede comprar y bajan los precios por eso. La gente tiene poder adquisitivo, el empleo no se achica. Y esas son las otras variables que... No crece, dejó de crecer. Por eso, no se achica. No, estoy de acuerdo. Pero lo que estoy diciendo es que hay un cambio en el ciclo del mercado de trabajo. Hay un cambio en el ciclo del mercado de trabajo. Sí, porque llegamos a un punto en donde toda la capacidad instalada está a full. Lo que hace está faltando es inversión. Con una caída de la inversión del 25% no lo vamos a resolver. Muy bien. Gracias por habernos acompañado esta noche acá en A Dos Voces, ¿no? Un tema, Marcelo, que lo vamos a seguir. Sí, lo vamos a seguir. Ya está Adolfo Sturzenegger. Vamos a hablar con él, presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, Federico Sturzenegger. Adolfo es el padre, Federico. Y también está en nuestro estudio Pablo Tigani, economista. Vamos a hablar con él de lo que está pasando. ¿Es factible combatir la inflación, por ejemplo? ¿Qué pasa con los depósitos en pesos y en dólares con esta inflación? ¿Se están saliendo del sistema? Bueno, esos temas también los vamos a tratar.